En la segunda parte, en el comienzo de la segunda parte del España 2, Italia 3, España comenzó esa segunda parte con 10 jugadoras. Ese tiempo en el que la selección jugó con una jugadora menos, Italia aprovechó para empatar el partido. De lo que sabemos es que algo ocurrió en el vestuario, según se ha filtrado, parece ser que hubo una discusión, o por lo menos una confrontación de opiniones entre Montse Tomé y Aitana Bonmatí, en la que al final Aitana pidió no entrar en la segunda parte. Eso provocó caos que derivó en que no entrara la selección española con 11 jugadoras. Eso es el relato, ¿no? Bueno, el siguiente dato objetivo que tenemos es que Esther, que fue la jugadora que entró en el minuto 46, no estaba calentando. Es decir, que Montse Tomé no había previsto esa sustitución de Aitana Bonmatí por Esther González. Vamos a pensar un poco qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los acontecimientos y por qué decimos que Montse Tomé debería ser cesada después del partido contra Suecia. Primero de todo es que vamos a dar como verdadero ese intercambio de opiniones en el vestuario, donde parece ser que Montse Tomé pedía más a la Balón de Oro Aitana Bonmatí, y dentro de ese intercambio de opiniones, Aitana Bonmatí dice que no está en disposición de jugar en la segunda parte. Vamos a pensar, vamos a dar por cierto este relato y vamos a suponer que efectivamente Aitana Bonmatí decide no entrar en la segunda parte de esta manera, es decir, por esta discusión, ¿vale? Está claro que Aitana Bonmatí en este punto perjudicaría al equipo. Yo creo que esto es algo que se debe tratar en régimen interno porque ha perjudicado al conjunto de sus compañeras, pero creo que la responsabilidad le pertenece a Montse Tomé por varias razones. La primera, porque siempre hay que ir por delante, siempre hay que intentar minimizar cualquier tipo de riesgo. Cuando tú vas a vestuarios pueden ocurrir muchas cosas y desde luego lo que se suele hacer, incluso se está recomendando en los últimos tiempos, es empezar a hacer calentamientos desde mucho antes de que ni siquiera llegue el minuto 45. ¿Por qué? Porque el calentamiento óptimo para un jugadora de fútbol, suele ser entre 15-20 minutos. De ahí que, por ejemplo, los cambios que sí que tiene programados Montse Tomé empiezan a calentar antes de que acabe la primera parte, y de ahí que haya muchos entrenadores que estén haciendo calentar a sus jugadores ya desde el minuto 15 de la primera parte, si no antes. Algunos periodistas deportivos consideran que esto es un castigo a los que están dentro, bla, 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 bla. Bueno, esto se explica de esta forma. Los calentamientos tienen que ser fuertes, tienen que ser intensos, y los jugadores del banquillo tienen que estar preparados en todo momento para entrar al campo. ¿Por qué? Porque un mal calentamiento puede provocar lesiones. Y aquí vamos a uno de los grandes errores de Montse Tomé. Mete a Esther González sin calentar, lo que lleva a un riesgo de lesión muy importante. Estamos teniendo una ventana de selecciones terribles en cuanto a lesiones, y este tipo de actuaciones no contribuyen en absoluto a que haya cierta tranquilidad, que cuando estás entregando tus jugadores a las respectivas selecciones no te vuelvan lesionadas. Pues aquí ha habido un gran riesgo, se ha puesto en un gran riesgo a una de las jugadoras. Primer fallo. Segundo fallo, ya digo, estas cosas se tienen que prever, se tiene que tener calentando a todas las jugadoras, no solamente a las que tú estás pensando en un determinado momento, porque las cosas pasan, ¿vale? El tercer gran error es que si es verdad que ha habido una discusión,
bueno, tener una discusión no es malo, pero desde luego Montse Tomé es la jefa de este grupo, jerárquicamente hablando. Algunos pensaréis que si Montse Tomé ejecuta la orden o da la orden a Aitana Bonmatí de salir en la segunda parte, la jugadora tiene que salir. Creo que esto es un grave error. ¿Por qué? Porque efectivamente puede hacerlo y Aitana Bonmatí tendría que cumplirlo, pero creo que no es el camino. ¿Por qué? Porque a un equipo lo que se tiene que hacer es convencerle, no dar órdenes. Si Montse Tomé no es capaz de convencer de sus ideas a Aitana Bonmatí, pues creo que no está ejerciendo adecuadamente su rol de liderazgo en el equipo. Porque ser seleccionador, ser entrenadora de no solamente de España, sino de un equipo profesional, no solamente requiere tener conocimientos técnicos a nivel de entrenamiento, sino también tener y ejercer labores de liderazgo. Y aquí Montse Tomé no los ha ejercido, no los ha hecho. Por lo tanto, ese sería otro de los grandes errores de Montse Tomé, no convencer a Aitana Bonmatí y no tener un plan B alternativo. Siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener un plan C, por lo que pudiera pasar. Eso es lo que ocurrió durante el partido, pero sí es verdad que además hay un contexto o unas cuestiones previas de Montse Tomé. La primera es que el Montse Tomé ya lleva una mochila. Desde antes de ser seleccionadora tiene una mochila, y es que la actuación que tuvo durante aquellos días de Rubiales con Jenny no parece que fuera del agrado de las jugadoras, que ya dudaban de Montse Tomé. La actuación pública en aquella sala de juntas de ese último discurso de Rubiales. También esa primera convocatoria que realizó Montse Tomé, en la que nos engañó a público, a periodistas y a jugadoras, donde no fue honesta. Otro grave error para ser un seleccionador de fútbol o un entrenador de equipo de élite. Y cuarto, no dar responsabilidad o dar balones fuera a un grave error al meter en la aplicación informática de la FIFA la convocatoria del equipo. Oficialmente se ha dicho que eso es un error informático, eso es mentira, eso es completamente falso. No me puedo creer que a estas alturas, habiendo pasado incluso por categorías inferiores, el equipo técnico de Montse Tomé, porque no fue Montse Tomé, pero es una persona de su confianza, cometiera ese error. Y no ha sido una responsabilidad de Montse Tomé, aunque no fuera directamente la persona que lo ejerciera. Creo que son muchas piedras las que está habiendo. Por cierto, además de esa, podríamos también indicar que, aun con todos los errores cometidos en el descanso y en no poner a 11 jugadoras al comienzo de la segunda parte, hay que añadir otro más también de su propio cuerpo técnico, que es que en el fútbol hay que ser listos, hay que ser inteligentes. Si los acontecimientos te han superado, como fue el caso, y ves que vas a empezar con 10 jugadoras, hay que ser listos, hay que liar un poco, hay que tardar un poquito en salir, espérate que voy a por agua, espérate que voy a por una camiseta, un momento, tal. Ser listos y ser inteligentes y desde luego no empezar el partido como empezó la selección de España. Y eso también es responsabilidad de Montse Tomé. Desde luego el partido contra Italia da para mucho, da para esto que estamos hablando de Montse Tomé. Me estoy acordando también de otro comentario de Marta Corredera. Bueno, eso ya dará para otro vídeo, pero en el punto en el que estamos también hizo un comentario bastante curioso que me ha llamado la atención, que es cómo es posible que la colegiada permita
que comience la segunda parte. No, Marta, no es un problema de la colegiada, es un problema del equipo español. Y no fue esa la única metedura de pata de Marta Corredera, que desde luego está cubriéndose de gloria Marta Corredera detrás de un micrófono. Pero ya digo que eso ya lo haremos en otro vídeo. En este, desde luego, lo que pedimos a Merkel Zubizarreta, que desde luego comienza bien su ciclo en la federación, con un buen pollo. También da para otro vídeo lo de Merkel Zubizarreta, por cierto. Que no nos engañe nadie con el asunto de la Federación Española y que Ana Rosell controla la Federación Española. Por favor, la próxima vez que alguien escriba esa chorrada inmensa, hacerme el favor de no darle más crédito. Y bueno, estas son las razones y la argumentación que doy de que Montse Tomé, de la que no dudo que técnicamente pueda ser muy buena, pero no está a la altura de lo que se le exige a un seleccionador, a una seleccionadora de España, que es además campeona del mundo. Esta imagen no debe permitirse bajo ninguno de los aspectos. Y la Federación Española tiene que tomar cartas en el asunto. Concretamente, pues el nuevo director deportivo. Ponme en los comentarios qué es lo que tú crees que debería de ocurrir con Montse Tomé. Si debería de mantenerse en el puesto o debería de ser cesada. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.